Listo. Bueno, acá me pasó algo. Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Les saludo con la paz del Señor. Sí, no te pusimos las plaquitas, pastor. No, está bien, está bien. Ahí está la plaquita de los obstáculos del evangelismo. Eso es lo que hoy quiero hablar, quiero transmitir. Y bueno, quiero darle gracias a Dios primeramente por permitirme, por tener este privilegio de poder compartir con ustedes este momento. También agradecer a la pastora Cristina por tenerme presente en estos evangelismos que es tan importante, esta enseñanza que nos fortalece, nos instruye, nos capacita y nos fortalece espiritualmente en cada clase. Por eso es importante. Así que bueno, oro para que Dios me dé su gracia y pueda saber transmitir lo que Él puso en mi corazón en cada uno de ustedes, ¿sí? Así que bueno, quiero compartir. En primer lugar, dijimos que vamos a hablar de los obstáculos, ¿sí?, del evangelismo, en lo cual en realidad hay muchos obstáculos, es innumerable, cada uno tiene una dificultad para transmitir el evangelio y cada uno tenemos también la virtud, tenemos la posibilidad, la gracia de poder buscar a Dios y contar con su ayuda para que Él nos pueda ayudar a vencer aquellos obstáculos que impiden que nosotros podamos tener la libertad completamente de poder llevar ese evangelio, esa predicación a todas las criaturas. Amén. Entonces yo quiero empezar con el versículo que se encuentra en el libro de Mateo 5:13. Ahí dice, nosotros somos la sal del mundo, ¿sí? Es algo precioso. Y porque muchas veces, sabiendo que somos la sal, también la palabra dice que somos la luz del mundo, y es un privilegio, es una, ¿cómo decirlo? Es un privilegio poder ser sal y luz en el mundo y ser escogido por este Dios precioso y maravilloso. Pero hay algo precioso que dice, la sal es buena. Quiere decir que es buena, que nosotros somos buenos, y el contenido que tenemos adentro, que es la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios, es bueno. Pero también dice, mas si la sal se hace insípida, ¿sí?, ya no tiene con qué salar o sazonar, ¿sí? Entonces, qué importante, yo cuando meditaba esta palabra, decía, si la sal se hace insípida o se desvanece, ya no tiene sentido. Entonces, me puse a buscar, insípida tiene que ver con algo que dice que tiene poco o ningún sabor y que no tiene gracia, ni sentido, ni interés. Entonces, muchas veces nosotros perdemos el sabor, perdemos el sentido del evangelio, de la predicación, de la gracia de Dios, y muchas veces como que nos vamos desanimando, nos vamos enfriando, y eso como que pierde el sentido del hombre y la mujer de Dios llevar el evangelio a toda aquella persona. Y es un privilegio. Y también dice que somos luz, somos la luz del mundo. Y Jesús nos enseñaba que una luz, ¿sí?, no se enciende para poner debajo de la cama o en un cajón, sino es para poner arriba, para que todo el mundo vea. Y esa luz se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces, quiero empezar, ¿sí?, con el primer punto, y quiero que vayamos al libro de Romanos. Me voy a basar en este pasaje, en el libro de Romanos 10, algo precioso. Vamos a pasar primero el siguiente dibujito que habla, ¿sí? Romanos, si todo lo tienen, Romanos 10, vamos a hablar a partir del 9. Romanos, ¿sí? Vamos a leer Romanos 10 a partir del verso 9 hasta el 15. No, en mi celular y lo conecto ahí. Dice así la palabra en Romanos 10:9.
hasta el 15 lo vamos a leer. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesar con tu boca que eres salvo. Dice, como nos dice la Escritura, todo el que confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Hasta ahí luego continuamos el verso 14 y 15. Entonces, uno de los puntos que queremos hablar, o que quiero transmitir en esta noche, que nosotros tenemos esa responsabilidad, ese compromiso, que fuimos llamados, que fuimos escogidos, que fuimos misionados por Dios, con un propósito que es llevar el Evangelio a toda criatura para que ellos puedan creer en Jesús, para que ellos puedan tomarlo al Señor Jesús como su amo, como su creador, como su Señor. Pero hay algo interesante. Si avanzamos, el Romanos 10, 14, Pablo dice algo interesante. Unas preguntas hace que nosotros debemos meditar, reflexionar si es que lo estamos haciendo. Y luego vamos a ir viendo algunos obstáculos por el cual el hombre o la mujer de Dios muchas veces no cumple ese mandato o esa ordenanza. Amén. Así que en el libro, dije Romanos 10, 14, dice así: pero ¿cómo pueden ellos invocar para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irán a alguien a contarle sin ser enviado? Por eso la Escritura dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen la buena noticia. Amén. Esta es una versión NBI, la nueva versión internacional, que también es un lenguaje muy actual, muy lindo, que seguramente usted lo leyó diferente. Pero la primera pregunta que dice el apóstol Pablo, si bien se refiere a los judíos, al pueblo de Israel, que muchos de ellos creían que la salvación era solamente por obras, por mérito propio. Y Pablo estaba diciendo que no, que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Y que nosotros solamente creer en el nombre de Jesús en nuestros corazones y confesarle con nuestra boca, seremos salvos. Y recibimos el regalo, recibimos esa bendición, ese privilegio de ser llamado hijo e hija de Dios. Entonces, Pablo estaba diciendo que solamente hay que creerlo. ¿Por qué le digo esto? Creer, no solamente invocar, porque el primer punto dice invocar. ¿Sí? ¿Cómo invocarán que Jesús es el Señor? Y muchas veces la palabra invocar, ¿sí? Si bien dice así, tengo el significado de invocar. Dice llamar a alguien en especial a un poder supremo para pedir auxilio y protección. Eso es invocar. Pedir a alguien especial, algún sobrenatural, pidiendo auxilio, protección. Y saben que muchas de las veces yo creo que pero todo el mundo creen en Dios. Cada uno tiene sus dioses, sus propios dioses, aún algunos se consideran Dios. Pero estamos hablando del Señor Jesucristo. No solamente basta con invocar el nombre de Jesús, porque escuchamos a aquellos crédulos, incrédulos y otras personas que constantemente usan el nombre de Jesucristo. Pero cuando dice Señor, está diciendo que Él es nuestro amo, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro creador y que debemos sujetarnos y obedecerlo conforme a su palabra.
Y muchos pueden invocar el nombre de Señor, Señor Jesús, pero de tomarlo como su amo, como su Señor y como su dueño, y depender de él es difícilmente. Entonces, no basta solamente con creer, ¿sí?, que Jesús es el Señor, sino que tomarlo en su corazón, tomarlo como algo real. Entonces, dice la palabra, ¿y cómo invocarán en Jesús si nadie lo predica? Entonces, por ejemplo, alguno de los obstáculos que tengo acá es la indiferencia. ¿Por qué nosotros no llevamos el evangelio a otras personas para que ellos puedan conocer a Jesús y puedan invocar el nombre de Jesucristo y que puedan buscar esa ayuda, ese poder supremo y pedir auxilio y protección? Cada uno de nosotros, ¿en qué momento empezamos a invocar el nombre de Jesús? Tuvo que venir alguien a traernos la palabra. Tuvo que venir alguien a predicarnos la palabra. Tuvo que venir alguien a orar por nosotros. Y no solamente una vez, porque muchas veces no, ya le llevé varias veces la palabra, yo le prediqué varias veces, yo le invité varias veces, le mandé varios mensajes, le escribí muchas veces y no hay resultado. Y yo me pongo a pensar en mi vida. Tuvo que venir alguien, tuvo que tener mucha paciencia, mucho amor. Pero ¿cuándo llegamos a entender eso? Cuando entendemos que la palabra dice que el que siembra y el que riega no es nada, sino que es Dios el que da el crecimiento. Pero la tarea nuestra es sembrar, ¿sí?, llevar la palabra. Y uno de los obstáculos, por ejemplo, decía que puede ser la indiferencia. La indiferencia es un obstáculo, porque muchas veces vemos la necesidad. Cada uno de nosotros tenemos hermanos de sangre, de carne, hermanas, papá, mamá, vecinos, amigos, seres queridos, que sabemos que están pasando por muchas necesidades, en todas las áreas. Y muchas veces nosotros, ¿sí?, tenemos ese privilegio, tenemos la bendición, tenemos la palabra en nuestra boca, y solamente debemos llevarlo para que ellos puedan invocar el nombre de Jesús, para que ellos puedan recibir esa fortaleza. Entonces, dijimos que uno de los obstáculos es la indiferencia. Muchas veces vemos, pero no hacemos caso. Muchas veces hacemos que nos vemos, que nos escuchamos, que no nos enteramos, pero realmente tenemos presente. Y muchas veces, por no dejar las comodidades, decimos, bueno, ¿sabe qué? Yo voy a orar por él. Pero la persona muchas veces, más de la oración, necesita que cada uno de nosotros nos acerquemos, ¿sí?, y podamos tomarnos el tiempo y enseñarle que debe depender y buscar de Jesucristo. También uno más de los obstáculos puede ser la falta de compasión. La falta de compasión, la falta de interés, ¿sí?, hacia las almas. Muchas veces creemos que cada uno sabe su condición, cómo éramos antes de conocer al Señor, ¿no? Éramos personas necesitadas, éramos personas que estábamos ahí, desesperadas. Pero vino alguien que tuvo compasión de nosotros. Tuvo compasión de nosotros, no escuchó, no habló, no abrazó, no contuvo, fue paciente con nosotros y tuvo ese amor suficiente para que nosotros podamos llegar a tener ese encuentro personal con Dios. Porque la falta de compasión hace que nosotros, ¿sí?, no nos acerquemos a las personas. Y esto nos lleva a un pasaje donde Jesús iba con sus discípulos y de repente se da vuelta y ve una multitud que lo seguía. Y dice que él se detuvo y miró hacia atrás y tuvo compasión. Y le dijo que son pastores sin ovejas. Entonces, qué importante es muchas veces detenernos un poco, un momento, y ver la necesidad de las personas, no ser indiferentes a ellos y tener un poquito más de compasión. Creo que son obstáculos
tal vez que no es que nos impide, sino que muchas veces nosotros actuamos de esa manera. También dijimos que uno de los obstáculos también puede ser la insensibilidad. Nos volvemos insensibles al Espíritu Santo, nos volvimos insensibles a las necesidades de las personas. Entonces, yo me acuerdo antes, al principio, era una persona que cuando me convertí estaba hambriento y sediento, y todo lo que yo recibía era como que salía corriendo de ese lugar y llevaba y compartía a aquellas personas que estaban necesitando y querían que todo experimentaran, que todo invocaran al Señor, que todo oraran y clamaran al Señor, y que el Señor lo iba a solucionar el problema, ¿no? O lo iba a fortalecer, o lo iba a sanar, iba a hacer un milagro en su vida. Pero muchas veces la insensibilidad nos lleva a eso. Y eso también es un obstáculo en nuestras vidas. La falta de interés también tiene que ver con eso, la falta de interés. No nos interesamos por las personas, ¿sí? Y si nosotros como siervo de Dios, como mensajero de Dios, debemos ser sensibles a eso. Debemos ser sensibles a eso. Yo creo que a cada uno de nosotros muchas veces el Espíritu Santo nos pone carga. El Espíritu Santo nos muestra situaciones o personas. Y muchas veces tapamos los oídos, como que nos vemos, nos escuchamos, ¿sí? Y falta de sensibilidad, falta de interés a las personas. Y yo creo que esos son obstáculos que nosotros debemos pedirle al Señor, ¿sí? Que nos dé un espíritu manso y humilde, capaz de compadecerse ante las necesidades de los demás, ¿sí? Entonces quiero que vayamos rapidito, ahí vamos a ver en Salmo 145, 18, ahí lo van a ver, porque hay personas que no invocan a Dios porque no lo conocen, porque creen que Dios no le escucha, porque Dios no le tiene presente. Y eso es una mentira. Nosotros lo hemos experimentado, hemos creído, pero cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas y nos dijo que solamente clamábamos a Dios, Dios nos iba a escuchar y que Dios nos iba a responder. Entonces, en el Salmo 148, ¿sí? 145, 18, dice, el Señor está cerca de quien los invoca. Entonces, qué importante es saber que cuando nosotros llevamos el Evangelio a las personas, decirle, cuando vos abrí tu corazón al Señor, abrí tu boca y orá en fe, el Señor está cerca, está cercano tuyo. Él te va a ayudar, te va a sustentar, te va a socorrer. Él es nuestro socorro, nuestro auxilio. Entonces, pero, ¿cómo van a invocar a alguien que no conoce? Y nosotros somos las personas que tenemos que llevar el conocimiento del Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. También dice más abajo, en el libro Hechos 2:21, no sé si lo pueden ver ahí, se ve medio borroso, eso lo dice yo, así que pido disculpas. Dice así, Hechos 2:21. Todo el que invoca el nombre del Señor, ¿sí? Con su corazón, dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces, nuestra tarea, ¿sí? Primeramente dijimos que somos responsables. Tenemos el compromiso, fuimos comisionados a llevar esa palabra de salvación, el mensaje de salvación a todas las personas. Por eso dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Será libre, será liberado de muchas cosas. Entonces, cada uno de nosotros que hemos recibido la palabra de salvación, ¿de cuántas cosas nos salvó? ¿De cuántas cosas nos libró el Señor?
Yo no sé si así en tu vida, pero mi vida fue un montón de cosas. Aún lo sigue haciendo con estos años del Evangelio. Pero continúa diciendo en Oseas, dice el Señor, perdón, dice, invocar con un corazón sincero, con un corazón sincero el nombre del Señor. Entonces, muchas veces tengo amigos y familiares que invocan el nombre del Señor cada vez que tienen problemas, cada vez que necesitan están con el agua en el cuello, cuando están pasando por momentos críticos en su vida. Ellos claman, pero no claman con un corazón sincero. Y lo que Dios está buscando es un corazón sincero, por eso dice que con el corazón se cree. Yo debo creer en mi corazón que yo soy salvo. Tengo que creer que Jesucristo es el Señor, que Él es mi dueño y que Él es mi amo y que yo me debo a Él y que tengo que depender de Él. Eso es un corazón sincero. Y Dios, esos tipos de corazón no se puede resistir. Él responde, Él escucha aquello que claman, pero con un corazón sincero. Es lo que el Señor está buscando, un corazón sincero. De hecho, Jesús mismo le reprendía a estos hombres religiosos y le decía, ¿saben qué? Son hipócritas, son falsos. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos. Y yo estoy buscando hombres y mujeres que me adoren en espíritu y en verdad. Y saben que muchas veces, aún nosotros, muchas veces no somos sinceros completamente con el Señor. Y muchas veces me ha pasado que me he congregado, he servido, pero muchas veces me sentí lejos del Señor. Y muchas veces lo que ha hecho también no fue sincero. Y tuve que pedirle perdón al Señor y buscar de su presencia, porque muchas veces con el diario vivir y con las actividades que tenemos, muchas veces aquello que trabajamos, aquello que nos dedicamos al ministerio, aquello que tenemos hijos, que tenemos más de 3 hijos, que tenemos los pelos de punta. Y la verdad es que yo agradezco a aquellas mamás que están con los hijos, con la hija ahí, en brazo, en el regazo ahí, es precioso. Y eso no tiene, porque eso no tiene que ser un obstáculo, ¿sí? Y hoy, uno de los obstáculos muchas veces es, no, porque mis hijos, porque esto, porque aquello, y ponemos muchos obstáculos en el camino. Y fíjese lo que dice más abajo, en Isaías 61, 65:1. Vamos a buscar Isaías 65:1. Esta versión que tengo, la NBI, es algo precioso, y dice así, 65:1. El Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Dios siempre se hace ver, se hace encontrar. Pero ¿saben qué? Muchas veces hay personas que no invocan al Señor porque no saben. Estoy listo para responder, el Señor responde. Estoy listo para dejarme encontrar. El Señor quiere presentarse en nuestra vida. Él quiere responder no solamente a nuestras vidas, sino a aquellas personas que aún no lo conocen. Y Él le dice, aquí estoy. Le dije a una nación que no invoca mi nombre. Claro, hay una nación, ¿sí? Hay un pueblo que no invoca el nombre del Señor porque no lo conocen, porque no saben. Invocan el nombre de tantos dioses, de tantos santos,
tienen colección de dioses, pero ellos no lo responden, porque son dioses muertos. Y nosotros tenemos un Dios vivo. Así que, amados hermanos, yo le motivo que no tengamos esa indiferencia como obstáculo, la falta de compasión, la insensibilidad, la falta de interés para llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, más abajo, Pastora Cristina, si me sigue. Ahí va, ahí va. Vamos a ver ahora, dijimos que al principio, dice, ¿cómo van a invocar si no hay nadie que les enseñe? Y ahora dice también, decía, ¿y cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? Entonces, creer significa, o es, dice, considerar una cosa como verdadero o seguro que existe. Nosotros si seguimos a Dios, servimos a Dios, es porque creemos que Él existe. Él existe. Hay muchas personas que creen que no existe. Por eso creen en otros dioses. Dice, ¿cómo podrán creer en Jesús? ¿Cómo podrán creer en Jesús? Y vamos a ver ahí los obstáculos. Obstáculos en nosotros muchas veces es la falta de convicción. Como que muchas veces no estamos seguros, no estamos convencidos de lo que hemos recibido, lo que estamos recibiendo o lo que somos. No tenemos esa convicción. Tal vez decimos, no lo voy a llevar la palabra, no me voy a visitar porque no me siento seguro. Y yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado ese obstáculo por falta de convicción, por falta de conocimiento en la palabra, por falta de capacitación, ¿no es cierto? Muchas veces nos sentimos que no somos capaces de predicar. Y saben que la predicación no es difícil. Es solamente ir y decirle que Jesucristo es el Hijo de Dios. Decirle que Jesucristo murió por nosotros y que Él se llevó nuestros pecados. Y decirle que Él resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio, ese es el mensaje de que Jesús vive, que Jesús es real. Pero muchas veces, porque no tenemos la convicción, no tenemos el conocimiento suficiente, creemos que no somos capaces. Y esos son obstáculos en nuestras vidas. La pastora Cristina decía la otra vuelta que decimos que muchas veces que hay personas que tienen el llamado, que tienen el don, que tienen la capacidad, que son dinámicos, que son capaces de predicar, caminando por la calle, en el supermercado, se encuentra con una vecina y le dice, ¿sabe qué? Bueno, empieza a predicar en el supermercado, otro en el kiosco, otro en la fila del banco, otro en la escuela, en todo el tiempo, tiene esa capacidad de predicar. Y otros que por ahí le cuesta un poquito más. Ve la necesidad al lado, enfrente. Muchas veces nos pasa que tenemos personas que se acercan a nosotros y te cuentan su problema, su necesidad. Está diciendo que tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas con sus hijos, tienen un problema de salud. Entonces, personas que no pueden dormir de noche, y nosotros tenemos el mensaje, tenemos a Jesús en nuestro corazón, y solamente debemos compartir con ellos. Y esa persona llega a creer en la palabra del Señor y cree en su nombre, le puedo asegurar que su vida puede ser transformada. Así como la nuestra. Así como la nuestra. Dice, el que cree, dice en Juan 3:16, un mensaje muy conocido, que eso es, todos lo sabemos y lo tenemos siempre ahí porque es un caballito de batalla, al menos en mí. Juan 3:16 dice, el que cree, ¿sí?, será salvo. El que cree en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, será salvo. Y muchas veces, así como anteriormente en el libro de Romano, hablaba Pablo, estaba enseñando que
La salvación no es por mérito propio, ni por capacidad, ni por más estudio teológico, tenga homiléctica, tenga tantas cosas. Es solamente por creer. Porque la salvación es un regalo. Y es gratuito. Algo que ya está pagado. Pero la gente no sabe. La gente no sabe. La gente se siente tan pecador. Se siente tan poca cosa. Como muchos de nosotros nos hemos sentido en tiempo pasado. Pero cuando conocimos al Señor, vimos que Él nos rescató con todas las cosas que veníamos y acarreamos. Él nos aceptó con un amor tremendo. Y eso fue lo que cambió nuestra vida. Y hoy podemos invocar el nombre de Jesús. Podemos decir, Él es mi Señor, mi amo, mi dueño. Y podemos creer y podemos tener la convicción que Él existe. Y que si invocamos, si clamamos, si oramos, Él nos responde. Y eso es precioso. También dice en Romanos 1:16. Romanos 1:16 también nos habla. El apóstol Pablo hablaba y decía, no me avergüenzo del Evangelio. Saben que también dijimos que la falta de convicción y la falta de conocimiento, también hay algo muy importante que un obstáculo, la vergüenza. La vergüenza porque a mí al principio me agarraba vergüenza por el hecho de que muchas personas conocían mi vida pasada, todo lo que yo era antes. Y muchas veces, como no tenía esa convicción y la certeza aún en mi vida, el conocimiento completo, muchas veces me agarraba vergüenza y temor porque primeramente no sabía cómo enfrentarme. Y de hecho, me acuerdo al principio, cuando empezaba a salir a predicar, y me encontraba con personas que me decía, por ejemplo, a ver vos, que te vas a la iglesia, decime cuántos libros tiene la Biblia. Ejemplo, ¿no? Entonces yo nuevo y no sabía ni tenía Biblia, no sabía ni leer la Biblia, no interpretaba, y me hacían preguntas y me tiraban preguntas que yo no sabía responder. Y muchas veces eso me agarraba una vergüenza, un temor y una frustración que por mucho tiempo como me estanqué. Pero después fui adquiriendo conocimiento y más fe, y más fortaleza, más convicción en la palabra de Dios y eso me fortaleció. Entonces hoy puedo decir tranquilamente, como decía este siervo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquello que cree en Él. Es tremendo. Y muchas veces la vergüenza es un obstáculo. Es un obstáculo. Pero nosotros no tenemos que estar avergonzados de nada de lo que hemos hecho. Y también tenemos que transmitir a las personas que no conocen al Señor, que dice que aquel que está en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Pero muchas veces las personas que no conocen a Dios como nosotros, cuando no conocíamos a Dios, nos sentíamos tan poca cosa, tan pecador como creíamos que Dios no nos iba a responder. De hecho, perseveramos, insistimos y entendimos que realmente Dios sí nos escucha y que Dios es real. Entonces, decíamos, ¿cómo ellos van a invocar? ¿Cómo ellos van a creer en el nombre de Jesús? ¿Sí? Si nosotros no nos acercamos a las personas y le hablamos del Evangelio, difícilmente ellos puedan creer en Jesús. Nosotros somos esas herramientas, somos la iglesia de Dios en la tierra y tenemos ese compromiso. Pero estos obstáculos solamente se pueden vencer con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos consuela, el que nos capacita, el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y hace que esos pensamientos, ¿sí?, desaparezcan. Entonces nos fortalecemos en fe, nos fortalecemos en el Señor y continuamos predicando. Aunque se burlen, aunque se rían de nosotros, decimos, bueno, ya no hago caso a eso. No escucho más a la gente, escucho a Dios y sigo caminando por fe. Ya no vivo por vista y sigo los pasos del Señor. Y sé que en un momento Él va a hacer la obra en mí y en cualquiera de aquellas personas
que creen en Él. Así que, amados hermanos, yo le animo que no sea un obstáculo para nosotros, ¿sí? La falta de convicción. Acérquese a sus pastores, tu líder, y dígale, mirá, no sé esto, no entiendo cómo debo hacer. Seguramente tu líder, tu pastor, una persona más crecida te va a decir, mirá, a mí también me pasó esto, pero quédate tranquilo, Dios te va a la fortaleza, te va a la victoria. Te va a decir, no, te va a enseñar la forma que tenés que expresarte, en el momento, el lugar donde tenés que ir, ¿sí? Y no te vayas solo, porque muchas veces nos mandamos solo, ¿sí? Creemos, es verdad que Dios está con nosotros, es verdad que Cristo está todo el tiempo con nosotros, pero también sabemos que estamos sujetos bajo autoridad. Es verdad también que debemos ser responsables, de no meternos en un lugar donde después no podemos quedar pegados, ¿sí? Yo me acuerdo que llegó hace un par de años, más o menos 10 años, cuando estábamos con los jóvenes, y llega un hermano medio lobo, ya, viste, crecido, con cana medio verde, ya no era muy oveja, sino que era más cabra que otra cosa, y nos dice, tengo una idea, siento de parte de Dios, me dice, ¿y si vamos a evangelizar en el boliche? Vamos a evangelizar en el boliche. Y le digo, no, la verdad que no sé, vamos a preguntarle al pastor si se puede, pero no creo que es conveniente. ¿Cómo me voy a predicar en frente del boliche? No, vamos, me dice. Y le digo, no, ¿sabe qué vamos a hacer? No vamos a frente del boliche, vamos en la plaza, vamos en los caminos, pero en el boliche no vamos a ir. Entonces, la intención de él era otra cosa, ¿sí? No sé si llevarnos, arrastrarnos, o ir a buscar ovejas que no le iban a encontrar en el boliche, pero la verdad que él quería evangelizar en un boliche. Imagínense, nosotros que estábamos saliendo de esos lugares, querían llevarnos. O sea, le dije, de última le esperamos cuando salgan, le digo, o le vamos otro día, pero no. Bueno, entonces también dijimos que uno de esos son los obstáculos. Y también Pablo decía, ¿cómo van a invocar, cómo van a creer y cómo van a oír? ¿Sí? Pastora Cristina, si pasamos en el próximo mensaje. Pastora Cristina, ¿puedo pedir colaboradores mientras tomo un vaso de agua? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Yo quiero que alguien me busque Romanos 10:17 y 2 de Timoteo 1:7. ¿Sí? Entonces pasamos a este pasaje donde nos habla, ¿sí? Oír. Dice, oír significa percibir una cosa por medio del sentido del oído. Dijimos que la palabra tiene que entrar al oído. Prestar atención lo que escuchamos. No es lo mismo oír que escuchar. No sé si saben la diferencia. ¿Sí? Oír es estar atento, es captar lo que se quiere decir. Porque decir, ¿sí? ¿Escuchaste? Pero te olvidaste la vuelta. O sea que no prestaste atención, no oíste correctamente, no prestaste atención. Entonces dijimos que oír, ¿sí? Significa percibir una cosa por medio del sentido del oído. Y dice Pablo, ¿cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las personas, nosotros vamos en el nombre de Jesús, no vamos en nombre del pastor Fabio, de Cristina, nosotros vamos en representación de Jesús. Ellos necesitan oír la palabra de Jesús, ¿sí? Entonces, uno de los obstáculos, ¿sí?, que impide que hablemos del Señor, dijimos que es la vergüenza y el temor. El temor, ¿sí? ¿El temor a qué? Al temor a ser rechazado, al temor de ser burlado, al temor de no ser recibido. Entonces, digo la vergüenza porque, no sé si le pasó a usted, me pasó una vuelta que
tuve que ir a pasar y predicar a una persona que no era muy agradable en mi vieja vida ni presente. Y muchas veces Dios te lleva a aquellas personas que tal vez no son de tu agrado. Pero también la salvación es para todos. Muchas veces si nosotros hacemos diferencias y mezclamos las cosas, muchas veces vamos a acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Dios, dice la pastora Cristina, decía que Dios, no solamente todos fuimos llamados a predicar. Y se le predica a todo, a chicos, a grandes, a toda religión, a todos. Porque el Señor quiere que todos seamos salvos. Que todos llegamos a alcanzar esa salvación. Pero si nosotros, ¿sí?, no somos capaces de poder llevar la palabra para que ellos puedan oír, difícilmente puedan invocar y puedan creer si primeramente nos oyen. ¿Alguien tiene Romanos 10, 17? ¿Que lo pueda leer? Algo conocido. El pastor Daniel tenía. Muy Pastor Daniel. conocido, ¿eh? Pero pastor Daniel que no está abierto su El micrófono. micrófono. Ahora, ahí está. Bueno, dice así en Romanos 10, 17. Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, la fe viene por el oír. Pero ¿oír qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Las personas necesitan oír, necesitan escuchar, conocer la palabra de Dios. Y nosotros somos hombres y mensajeros de Dios en llevar sus palabras, para que ellos puedan oír. Porque usted y yo, para poder estar hoy, por gracia y misericordia en el lugar donde estamos, es porque alguien se acercó y nos habló de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cambio, la que trajo convicción de pecado y arrepentimiento, donde pudimos pedirle perdón al Señor y volvernos a Él. Y ahí empezar a invocar en su nombre, empezar a creer en Él y empezar a oír sus palabras. Y nosotros también, con los tiempos, con los años, empezamos a crecer espiritualmente, a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque fuimos adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Nos fuimos fortaleciendo, capacitando en la fe, pero es por medio de la palabra de Dios. Pero las personas necesitan escuchar palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a las personas, ¿sí?, dice la palabra que somos representantes del Señor. Porque el Señor nos escogió y nosotros cuando nos presentamos delante de las personas no debemos tener temor. No tiene que ser un obstáculo la vergüenza y el temor. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. No somos nosotros. Entonces, simplemente la tarea nuestra es llevar la palabra a aquellas personas que no conocen a Dios. Y al conocer la palabra de Dios, van a recibir palabra de Dios y eso va a despertar algo en su vida. Y el Espíritu Santo de Dios va a empezar a obrar en su vida. Y esa persona va a empezar a depender del Señor, va a empezar a invocar, a clamar a Dios, va a empezar a creer en Dios, su fe va a ir creciendo, va a ir aumentando como cada uno de nosotros. Y va a llegar un momento, ¿sí?, que esa persona va a estar firme en el Señor. Yo creo que veo alguna foto y me veo a mí, yo creo que cuando cada uno de nosotros que hemos llegado, seguramente poco creían en nosotros. Y saben que le voy a contar un testimonio. ¿Puedo, pastora? ¿Cortito? Esto es real. Me acuerdo cuando en mi vieja vida, sin conocer al Señor,
me puse de novia con una morochita que andaba poniendo vuelta, una ovejita, que hoy es mi pastora, que es mi esposa, Romina Amarilla. En aquel momento, bueno, yo vivía en la vieja vida, rockero, lleno de cadena, arito, pelo largo, los Rolling Stones, todo lo que... Y un día le caigo de visita, tomó un tereré. Acá se toma mucho tereré. Entonces, y yo no tomaba tereré, pero lo que hace el amor era tomar tereré. Y un día llego mal en la casa de mi suegra y mi suegra casi se cae de espalda. Se cae de espalda viéndome a mí y empezó a orar por mí. Empezó a orar por mí, pero empezó a orar en contra. ¿Sabe qué decía? Señor, te pido que lo lleve a este muchacho de la iglesia, que le saque de este lugar, Señor. Te pido, Padre, que no esté con mi hija. Esa es la oración. ¿Y saben qué? En ese momento estábamos con el pastor Alejandro Rodríguez Gallego y le dice, hermana, está orando mal. Está encarando mal tu oración. Vos tenés que orar diferente, cambiar tu oración. Y ella le dijo, Alejandro le dice, vos tenés que orar que este varón conozca a Cristo. Y si conoce a Cristo, puede cambiar su vida, puede ser transformado. Y si es la voluntad de Dios, será para tu hija. O si no, no. Mirá que la voluntad fue de Dios, ¿no? Entonces, pasó mucho tiempo. Estamos hace más de 24 años juntos. En el Señor ya son 15 años de casados. Y los dos servimos junto al Señor. Y hoy soy el pastor de mi suegra. Para la gloria de Dios. Imagínense cómo Dios puede hacer las cosas. Por eso muchas veces nos lleva a no juzgar según nuestras apariencias, según nuestra conveniencia. Tal vez juzgamos de más muchas veces. Pero no podemos dar por sentado que este sí, este no, porque no sabemos el plan de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, también alguien me puede hablar, ¿sí?, de 2 Timoteo 7:1. Yo se lo tengo. Acá. Amén, pastor, amén. ¿Sí? Jonathan de Rosario. Dice, con 2 Timoteo 1:7, Sí. dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, acá podemos ver, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Es así o no? Entonces, nosotros no tenemos que acobardarnos, tenemos que tener vergüenza, temor de llevar el evangelio. Porque muchas veces la cobardía hace que podamos mirar con ojos carnales, naturales, y no nos atrevemos a predicar el evangelio. Y dijimos que el obstáculo es el temor, es el miedo de ser rechazado, de ser burlado. Y si vemos en la palabra, Jesucristo y todos sus discípulos hasta el día de hoy, incluyéndonos nosotros, somos vituperados, ¿sí? Somos atemorizados muchas veces, pero a pesar de eso continuamos, porque dice que el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Y por eso continuamos, por eso seguimos. Amén. Por eso continuamos llevando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, también la palabra nos dice que al Señor le plació a causa de la predicación darnos la salvación a nosotros. O sea que a Dios le plació que nosotros fuésemos salvos por medio de la predicación. Entonces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tuvimos la gracia de Dios que hemos recibido esa palabra preciosa y maravillosa del Señor. Y eso es lo que nos fortalece, es lo que nos da la motivación, no solamente seguir predicando, sino que
y quieren que todos reciban la gracia. Que la palabra se predique en todo lado, en todo momento, en tiempo, en fuera de tiempo. Que nosotros somos eso, pero muchas veces nos dejamos llevar por el temor. ¿Sí? Entonces, fuimos escogidos, hermanos, fuimos escogidos, somos encargados, ¿sí?, de llevar la palabra de Jesucristo. Somos escogidos. Entonces, no tiene que haber obstáculo. Y si hay obstáculo, eso se puede derribar solamente en Cristo y seguir adelante, ¿sí? Entonces, para continuar, ahora vamos a hablar, dijimos que cómo invocarán y cómo creerán y cómo oirán. Y también el apóstol le decía, dice, enviar. ¿Cómo van a recibir, cómo van a creer y cómo van a oír si no hay nadie que lo envíe a predicar? Entonces, enviar, ¿sí?, tenemos como significado hacer que alguien vaya a un lugar. Hacer que alguien vaya a un lugar. Entonces, acá podemos ver muchos ejemplos, ¿sí? ¿Y cómo irán si nadie lo envía? Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, los obstáculos. Puede ser la comodidad, el confort puede ser unos obstáculos, ¿sí? O tal vez nosotros probablemente seamos unos obstáculos. ¿Por qué le digo esto? Porque por no enviarlo. Porque muchas veces, no sé si le pasa a usted, seguramente a aquellos que tienen iglesia o que tienen personas en cargo, muchas veces uno no quiere que se enoje, no quiere que se moleste, entonces no le quiere mandar, no lo quiere enviar a hacer una tarea porque siempre se enoja. Y muchas veces puede ser que nosotros seamos unos obstáculos. No solamente dijimos que no lo hacemos, no enviamos o no vamos por el confort y por la comodidad. Pero también puede ser que nosotros, porque muchas veces pensamos que no lo enviamos, no está preparado, lo subestimamos, no habla muy bien, ¿sí?, es muy pequeño. Y son obstáculos que muchas veces uno forma, ¿no? No lo van a hacer como yo lo hago. Por eso directamente no lo mando. No es conveniente, ¿sí? Entonces muchas veces creemos que hay personas que creemos que no son capaces. Y seguramente usted va a coincidirlo conmigo. Cuando cada uno de nosotros llegamos al Señor, llegamos a la iglesia, le hablo de mí en particular. ¿Saben que yo no tenía ni Biblia? Pero yo quería predicar. Yo no sabía ni leer la Biblia, no entendía nada lo que era lo espiritual, no entendía nada. Pero sí había entendido algo. Sí había entendido algo. Que Jesucristo me había perdonado. Y que Dios era amor. Eso entendí claramente. Porque yo he sentido el perdón y el amor de Dios en mi vida. Eso entendí perfectamente. Y era suficiente para que saliera de los cultos, saliera de la reunión y estando constantemente y predicaba. No entendía nada, no tenía estudios, no tenía discipulado, no había hecho convenciones, teología, no había hecho homilética, nada. Pero yo quería predicar. No me importaba. Y se burlaban y se reían. Y yo salía contento. Yo salía contento. No importa. Y decía, no me rechazan a mí, le rechazaron al Señor. Y todos aquellos que rechazan al Señor, le rechazan al Padre.
Entonces yo salía gozoso. El Señor me decía, vos sacudí la planta de tus pies y seguí. Pasá a otro lugar, a otra casa. Y así continuaba. Así continuaba. Y no tenía miedo, no tenía temor. Me reía. ¿Saben qué? No había frío, no había calor, ¿sí? No había noche, no había horario. Podía pasar horas predicando, hablando con otras personas. Pero llega un momento en nuestras vidas, ¿sí? Después de que pasaron varios años, después de tener capacitación, después de tener teología, después de tener homilética, tener convenciones, después de tener una iglesia a cargo, un liderazgo a cargo, muchas actividades en la iglesia, que ya no hay tiempo para evangelizar. Como que hoy tengo todas las herramientas, la capacidad y la fuerza, el conocimiento y los años y la experiencia para hacerlo, es como que, ¿sí? Es como que entramos en esa zona de confort, ¿sí? De comodidad. Y creemos que muchas veces ya no es para nosotros el evangelismo. Es para aquellos que recién empiezan, para aquellos los más jovencitos, que ellos tienen más fuerza, más capacidad, ellos revolucionan. Pero creo que todos nosotros debemos predicar constantemente, sin dejar de predicar. Porque si la sal se desvanece, es insípida, ya no tiene sentido, no tiene sabor, no afecta a nada ni a nadie. Y nuestra vida es una vida tranquila, cómoda, total, que lo haga otro. Y eso no tiene que ser así. Entonces, qué importante es, quiero leer este pasaje y vamos a ver ahora los mensajeros de Dios. Dice que somos embajadores de Dios. En 2 de Corintios, en Marcos 1, ¿alguien quiere leer Marcos 1, 1:5? Amén, pastor. Por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mis mensajeros delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Muchas gracias, hermano. Fíjense, este hombre, este mensajero de Dios, Juan el Bautista, dice que él salió al desierto diciendo que Jesús es el Mesías, que era el Hijo de Dios, que debían arrepentirse de su pecado, que debían volverse a Dios y que fuesen bautizados y que serían perdonados y reconciliados con Dios. Y ese es el mensaje que tenemos también nosotros. Ir al desierto, en el lugar donde Dios nos lleve, somos mensajeros de Dios, somos enviados por Dios, ¿sí? Entonces, debemos llevar ese mensaje del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación, no hay avance, no hay crecimiento, no hay un cambio en la vida. Por eso me ha tocado hablar y ver con muchas personas que le gusta escuchar la palabra de Dios, le gusta oír de Jesús, lloran, se emocionan en la palabra de Dios y quieren escuchar, pero no quieren dejar su vida pasada, no quieren arrepentirse, no quieren dejar esas cosas viejas, su vida pasada, no lo quieren dejar, pero quieren escuchar de Jesús.
Entonces, quieren, pero no son capaces de renunciar, de jugarse por el Señor, de dejar su vida pasada. Entonces, viven siempre en la misma situación. Pero ellos quieren oír. Y este Juan el Bautista, él hablaba, decía que Jesús es el Mesías, que Él es el Señor, el Salvador. Le decía que Él era el Hijo de Dios y que solamente en Él podía encontrar el perdón y la salvación, que debían bautizarse para poder recibir el perdón de sus pecados. Es tremendo, pero muchas veces pareciera duro, ¿no? Pareciera duro. Muchas veces me pongo a pensar, seguir a Juan el Bautista en el desierto y un calor, ¿no es cierto? Un calor, no hay nada con qué abanicarse, no había agua, pero lo que sí había hambre y sed de la palabra de Dios. Si esas personas se atrevían a ir hasta allá, a escucharlo, es porque realmente querían un cambio para su vida. ¿Y saben qué? Me acordaba en estos tiempos, hablaba con mi esposa cuando empezamos el ministerio acá en la iglesia, que la iglesia quedaba más o menos como 2 kilómetros. Seguramente ustedes lo hacen más. Pero quiero decirle que nosotros, al principio, ese primer amor y ese encuentro con Dios, no nos importaba el calor, la lluvia, el frío, nada. Tomamos un colectivo y bajábamos una ruta. En la ruta bajábamos la ruta y caminábamos casi 700 metros, pero era en el sol. Y después volvíamos caminando de más o menos del 3 kilómetros, más o menos, volvíamos caminando, pero volvíamos gozosos, alegre. Y todo eso como que después, y otra vez, y en ese momento clamábamos a Dios, queríamos un vehículo para poder ir a la iglesia. Y muchas veces, muchos de nosotros, o muchos de los hermanos, han recibido la bendición. Algunos tienen 1 o 2 vehículos, tienen las comodidades, y muchas veces, a pesar de eso, no nos vamos, no visitamos, no lo usamos para la obra, y está mal, ¿no? Porque muchas veces hemos clamado para que el Señor nos bendiga, para que podamos que pueda ser de herramienta para el ministerio, para que podamos llevar el Evangelio a toda criatura, para la comodidad. Y muchas veces, antes caminando y tomando colectivo, llegábamos 15, 20 minutos antes, y nos reíamos y cantábamos. Y hoy muchas veces teniendo vehículos llegamos sobre la hora o llegamos 10, 15 minutos más tarde. ¿Sí? Entonces como que hay también un enfriamiento, hay un desinterés en las cosas de Dios. Entonces quiero continuar, ¿sí? Si alguien más, un voluntario más, puede leerme Marcos 6, 7. Amén. De Catán. Marcos 6, 7. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Gloria a Dios. Fíjense que no solamente, y vemos ante los mensajeros, ¿sí? Los mensajeros en la actualidad, cuando su amo o el rey, ¿no es cierto?, le daba una carta, estos hombres tenían que salir corriendo, ¿sí? Llevar de un lugar a otro un mensaje, ¿sí? Una noticia, tal vez a otro pueblo, a otra provincia, a otra nación, y tenía que salir corriendo y llegar lo antes posible para poder llevar, ¿sí? Y entregar en las manos ese mensaje. Así también en la época de Jesús. Acá vemos en la palabra, cuando Jesús lo escogió a los 12, tampoco estaban muy llenos del Espíritu Santo, porque hasta ese momento estaban ahí humanamente conociendo, aprendiendo del Señor, ¿no? Pero llegó un momento que el Señor le dijo, bueno, creo que ya tienen un conocimiento básico para poder, ya vieron, ¿sí? Cómo se hace, cómo se ora, cómo se ayuna, ya vieron cómo se echa demonio, ya vieron todo eso, ¿sí? Así que ahora, dice, Jesús dijo, yo lo envío a ustedes. Dice que escogió a los discípulos y Él lo envió de 2 en 2. Y le dio autoridad, ¿sí? Autoridad.
Y eso es lo precioso, que nosotros cuando vamos como mensajeros y vamos enviados por Dios y tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Por eso cuando hablamos tenemos que hablar con autoridad, pero no autoridad de hombre nuestro, sino con autoridad en la palabra de Dios, porque nosotros hablamos en el nombre de Jesús. Somos representantes de Jesús, somos su mensajero, somos enviados por Dios. Entonces no tiene que haber obstáculo para que nosotros no prediquemos el Evangelio, si tenemos la autoridad. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos hacerlo. Somos nosotros, la carne, ¿sí? En la carne, como se dice, se retoba, ¿no es cierto? No se sujeta, no quiere levantarse, salir de la incomodidad, y eso muchas veces hace que nosotros nos volvamos desobedientes a Dios, porque no estamos haciendo lo que Él nos ha pedido. También, en un momento, dice que Jesús, eso se encuentra en el libro de Juan también, perdón, dijimos, Lucas 10:1. ¿Alguien quiere leerlo? Lucas 10:1. Amén. ¿Lo leo? Sí. Amén. Pablo, Dice Juan 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió en dos delante de él, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Entonces no solamente vemos con el Juan el Bautista, vimos la antigüedad, vimos los profetas que eran mensajeros de Dios, ¿sí? Que llevaban cartas a otros reyes, ¿sí? Que ellos caminaban kilómetros y kilómetros, ¿sí? En calles de tierra, calor, sin vehículo. Había lugares que no podían transitar ni con caballos ni con carros, tenían que ir caminando, corriendo, ¿sí? Entonces, y también vemos cuando Jesús iba con sus discípulos, ellos también caminaban de aldea a aldea, iban caminando de casa en casa, llevando y diciendo que se arrepienta, que el reino de los cielos se ha acercado a ellos y que el reino de los cielos estaba en medio de ellos. Y ese es el Evangelio. Entonces, no solamente escogió a sus discípulos, a los 12 y los envió de 2 en 2, también escogió a los 70 y también lo envió de 2 en 2. Entonces, qué importante es saber que nosotros fuimos escogidos por Dios y también somos mensajeros y enviados por Dios para poder llevar esta tarea. Amén. Entonces, pero qué importante comprender esto. Saben que cuando la pastora Cristina me decía el tema de los obstáculos, y uno de los obstáculos ya lo tenía presente porque me agarró como que ansiedad, un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo, porque también para mí, le decía a la pastora Cristina que no soy muy amigo del sistema, de todas estas cosas, pero dije que no tenía problema, que lo iba a hacer y estaba agradecido y lo iba a intentar, y bueno, de hecho, estoy agradecido. Entonces, nos encontramos con esto, que Jesús envió, ¿sí? Y aquellos que se habían acercado a Jesús también, muchos de los discípulos, muchos que se habían convertido, muchos que habían escuchado la palabra de Dios, ¿sí? Fueron enviados a predicar, muchos en su casa, muchos en la zona, en su barrio, muchos en otras provincias, muchos en otras naciones, pero todos, ¿sí? Y muchas veces usted va a escuchar decir, pastor, yo quiero misionar, quiero ir a otro lugar, a otra provincia, quiero predicar el evangelio a toda criatura y quiero ir, no sé, a un lugar lejos. Y muchas veces nos encontramos que tenemos alrededor de casa, en una cuadra, tenemos cientos y miles que no conocen al Señor. Y queremos ir a predicar a otro lado cuando tenemos a la vuelta de casa. En casa tenemos personas que no conocen a Dios.
Y esa es nuestra responsabilidad, porque somos embajadores, ¿sí? Somos mensajeros de Dios. Entonces, cuando también entendemos que somos embajadores de Dios, tenemos que entender y tener la responsabilidad y compromiso que nosotros representamos al Señor del Señor y Rey de Reyes, a Jesús. Y tenemos que ir, ¿sí?, respetuosamente y hablar con autoridad, porque venimos de parte del Rey. Y si el Rey no envió, de última las personas se van a tener que arreglar con el Rey, ¿sí?, con el Señor aquel que nos ha enviado. Por eso Jesús le dijo, no se preocupen, no se pongan mal con aquellas personas que lo rechazan, con aquellos que no le reciben. Porque aquellas personas que lo rechazan y no lo reciben, no es que lo hacen a ustedes. Si yo fui lo que lo envié a ustedes, yo fui. Ellos me rechazan a mí, no a ustedes. Entonces, todo aquel que me rechaza a mí, rechaza al Padre, rechaza esa noticia de salvación y vida eterna. Y esas personas luego no tienen excusa para decir, a mí nunca nadie me predicó, a mí nunca nadie me habló de Cristo. Y sabemos que la palabra dice en Isaías que la palabra salió por todo el mundo, ¿sí? Que todo escucharon, ¿sí? Que todo tiene la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Y hoy, los mensajeros hoy automáticamente, hoy con el sistema y todo avanzado, ya no salimos corriendo y caminando con carro, con auto. Hoy fíjense, yo estoy acá en Misiones, estamos más de 1000 kilómetros, y usted ahí en diferentes lugares, provincias, y nos estamos comunicando perfectamente. Entonces, qué importante saber usar estos medios también para poder predicar el Evangelio, pero hacerlo con reverencia y con autoridad, porque lo que hacemos nosotros es representar a Jesús. Entonces, dijimos que las personas necesitan escuchar a Jesús, escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ellos van a conocer a Dios? Por medio de la predicación. Por la predicación que nosotros les llevamos a ellos. Porque nosotros, ¿sí?, no conocimos a Jesús. Ninguno de nosotros hemos conocido a Jesús en persona. Pero sí lo hemos conocido a través de la predicación, a través de los mensajes, a través de esa persona, ¿sí?, que tuvo que salir de su comodidad, tuvo que vencer el temor y la vergüenza y todo ese obstáculo que se ponían. Aquella persona que tuvo fe dijo, sí, yo creo que Dios puede cambiarle, yo creo que Dios puede transformar, yo creo que Dios puede hacer un milagro, yo creo que Dios lo va a hacer. Y de hecho seguía y perseveraba. Gracias a esas personas, hoy usted y yo estamos en el camino, estamos en el Señor. Entonces, que nada, ¿sí?, impida que usted, hermano, y yo podamos seguir predicando este Evangelio. Y para ir finalizando, ¿sí? Entonces, en el libro de Juan 20:21, en el libro de Juan 20:21, dice, así como me envió, así como como me envió el Padre, así lo envío yo a ustedes, ¿sí? Fíjense que hay una enseñanza tremenda y hermosa. Jesús dice, así como el Padre me envió a mí al mundo, ahora yo los envío a ustedes. Ahora le toca a ustedes la tarea de llevar esta palabra, ¿sí? Yo lo envío al mundo. No dice, no. Y muchas veces, también uno de los obstáculos es que nosotros muchas veces nos aislamos, ¿sí?, del mundo. Nos aislamos del mundo. Vivimos dentro de aquellos que nos hacen bien, ¿sí? No nos ocupamos de aquella persona que todavía no le conocen a Cristo. Entonces yo creo que esto es lo mejor que nos puede pasar. Yo la verdad que soy un hombre bendecido y usted también es una mujer, un hombre de Dios bendecida por haber alcanzado la gracia de Dios. Y eso, ¿sí?, no es por mérito propio, no es por capacidad y por fortaleza, dice la palabra, sino que es por gracia y misericordia. Así que quiero continuar con el último, ¿sí?, y hablar
Dijimos, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen en él. Entonces, para concluir, hermanos, esta palabra que le voy a dejar, que me quedó grabado, muchas veces uno lo lee y lo relee y lo conoce, pero en la clase anterior habíamos leído Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Ahí está la comisión. Y dijimos que la comisión, más allá que es una orden, es un mandato que Jesús nos dejó. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Jesús también nos envió a nosotros. Es una comisión, es una orden, es un mandato, y debemos cumplirlos. Si no cumplimos esa orden, ese mandato, también estamos fallando. Estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Seguramente usted tiene mucho más años que yo. Seguramente usted es un hombre evangelístico, un hombre que lleva la palabra, y yo lo felicito. Yo no puedo negar eso porque conozco el ministerio en encuentro con Dios. Es más, ¿saben cuándo me convertí? Me convertí cuando llegaron a mi casa 4 canasteros. ¿Sabía usted? Llegaron 4 canasteros. Fueron uno de los primeros que habían llegado con el pastor Alejandro acá. Y se acercaron a mí, empezaron a hablar, empezaron a hablarme de la palabra de Dios. Me invitaron a la iglesia, me invitaron a la casa del pastor a comer algo. Y luego fueron a casa y me visitaron. Y ese acercamiento, ese vínculo que empezamos a tener, yo empecé a escucharlo y empecé a ver algo diferente en ellos. Y escuchaba el testimonio de vida de ellos y escuchaban lo que Dios hizo en ellos. Y eso es como que a mí me impactó. Entonces dije, yo quiero para mí. Yo quiero para mí. Y estos hombres, tal vez con un par de zapatos, ustedes saben la historia de los canastos, ¿no? Más que yo, no lo voy a contar eso, pero era admirable el trabajo que hacían estos hombres. Y ellos caminaban por el Dorado y llevaban el Evangelio, vendían y predicaban. Y ellos fueron una de las partes de aquellas personas importantes, por decirlo así, que en mi vida donde me acercaron a Cristo. Y ahí yo aprendí a invocar el nombre del Señor. Ahí yo aprendí a creer en Jesucristo. Ahí yo aprendí, ¿sí?, a oír la palabra de Dios. Y hoy me toca a mí ser enviado a llevar este evangelio a toda criatura. Pastora Cristina, quiero dar por finalizado, ¿sí? Quiero dejar un momento solamente para que podamos charlar sobre esto. Si alguien quiere opinar, si alguien quiere comentar, si alguien quiere contar algo, está abiertamente. Pero sí, no me avergüenzo del evangelio, hermano. No se avergüence de Cristo, porque avergonzarse del evangelio es avergonzarse de Dios, ¿sí? Y Él no se avergüenza de ninguno de nosotros.